Buenos días y bienvenidos sean a la sexta conferencia de temas selectos de virología. Esta vez se encuentra con nosotros Evelyn Rivera Toledo, químico farmacéutica biológica con maestría en ciencias biológicas y doctorado en ciencias biomédicas. Es académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, sede Ciudad Universitaria. Con interés, ella presenta interés en el estudio de la interacción virus hospedero, teniendo en cuenta el modelo del virus sincicial respiratorio. Además, ella es miembro del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Le agradecemos que esté con nosotros, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la coordinación de enseñanza y gracias, Sendey, por estar como anfitrión. Muy buenos días a todos. Bueno, pues entonces yo les voy a platicar acerca de los virus que causan infecciones del tracto respiratorio. Y quiero comenzar platicando acerca de la importancia de las infecciones respiratorias a nivel global. Ya antes de la pandemia por la COVID-19, este tipo de infecciones eran la cuarta causa de defunción en todos los grupos etarios a nivel internacional y la segunda causa de defunción infantil. En el año 2019, la UNICEF reportó 700,000 defunciones de niños menores de 5 años a causa de neumonías. Y en este mapa que tenemos en pantalla podemos observar los casos, el porcentaje de mortalidad a nivel global, teniendo como de menor tasa de mortalidad la región en verde brillante, y conforme se va haciendo marrón a rojo, aumenta el porcentaje de mortalidad. En nuestro país, en México, observamos porcentajes entre 5 y 10%. En los establecimientos que brindan servicios de salud particulares, en el 2020 se registraron 9,569 defunciones por enfermedades del sistema respiratorio, ocupando el primer lugar con respecto a otros padecimientos. Este fue seguido de las enfermedades del sistema respiratorio, circulatorio. Era algo de esperarse, ¿no? Puesto que en el 2020 la COVID-19 ya estaba causando enfermedad en el país. Sin embargo, esta misma tendencia se había observado ya en años previos. En 2021 se repitió el patrón con enfermedades del sistema respiratorio ocupando el primer lugar, el 31,7%, seguido otra vez de las enfermedades del sistema circulatorio. Y de manera particular, con respecto a los padecimientos, la COVID-19 causó el mayor número de defunciones en hospitales particulares, seguidos de neumonías por otras etiologías y otras enfermedades del sistema respiratorio. En niños menores de 5 años y en adultos mayores, los virus son la principal causa de las enfermedades respiratorias. Podemos ver en la gráfica de la izquierda en azul los porcentajes de infecciones por virus como rinovirus, sincicial respiratorio, coronavirus para influenza y metaneumovirus. Estos causan el 55% de infecciones en los niños, mientras que el resto son causadas por bacterias, por ejemplo, como Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. En los adultos mayores también se encontró, cuando se logró hacer la detección, que los virus pueden causar el doble de infecciones del tracto respiratorio con respecto a las bacterias. Entonces, por eso es que es tan importante estudiarlos y comprender los mecanismos de patogenia. Tenemos esta lista de los virus respiratorios que vamos a revisar: rinovirus, enterovirus, influenza, coronavirus, sincicial respiratorio, metaneumovirus para influenza y adenovirus. Y bueno, aquí faltó los bocavirus, que también son relevantes. Hay un estudio multicéntrico que se publicó en 2017, se realizó en varias instituciones de salud de nuestro país, en varios estados, y esto fue tomando muestras de niños menores de 5 años. Podemos ver que el virus sincicial respiratorio tipo A, porque hay dos subtipos, el A y el B, pero el A fue el principal agente etiológico de esos padecimientos,
y fue seguido por rinovirus y metaneumovirus, y bueno, por el resto de los agentes virales. Pero bueno, el sincicial respiratorio ha sido y sigue siendo un virus sumamente relevante para la población infantil. Solamente por recordar, el tracto respiratorio está constituido por dos regiones, la superior y la inferior. La superior que consta de la nariz, faringe, laringe, y le sigue la tráquea, bronquios, bronquiolos y los alvéolos. Dependiendo de la región afectada por la infección viral o por cualquier infección por agentes de este tipo, se le puede llamar al padecimiento rinitis si afecta la nariz, faringitis, laringitis, laringotraqueobronquitis si afecta a las tres regiones, laringe, tráquea y bronquios, bronquitis, bronquiolitis o neumonía. Algo interesante de los virus respiratorios es que presentan estacionalidad, es decir, infectan o se transmiten con mayor frecuencia en ciertas épocas del año. Por ejemplo, aquí tenemos en rojo la curva que describe la transmisión del virus sincicial respiratorio, en amarillo al virus de influenza y al metanemovirus en verde. Podemos ver que hay cierta coincidencia en las curvas porque se transmiten principalmente estos tres virus en la época invernal, en la época de mayor frío. Si vemos la gráfica en azul, hay picos a lo largo de todo el año. Eso quiere decir que los rinovirus, que es a quien representa esta gráfica, se transmiten a lo largo de todo el año, lo mismo que los adenovirus representados en la gráfica morada. Entonces tenemos que adenovirus y rinovirus no presentan una estacionalidad, pero sí los otros virus, incluidos parainfluenza y los coronavirus, que también son transmitidos principalmente en la época fría, de mayor frío, aunque también los virus de parainfluenza tienen transmisión en la época de primavera-verano. Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a platicar acerca de los rinovirus en general. Estos pertenecen a la familia Picornaviridae. Esta familia tiene varios géneros, pero la que nos interesa el día de hoy es el género Enterovirus. Este género contiene varias especies. Hay 9 especies de enterovirus que se nombran de la A a la J, exceptuando la I, y rinovirus A, B y C. Estas son 3 especies de rinovirus diferentes. Y todos ellos pueden causar infecciones respiratorias. Sin embargo, los rinovirus solamente tienen tropismo por el tracto respiratorio, mientras que los enterovirus, además de causar infecciones de este sistema, también pueden diseminarse hacia tracto gastrointestinal y otros órganos y tejidos. Por eso es importante estudiarlos, porque además de las infecciones respiratorias pueden provocar infecciones diseminadas. Y bueno, entonces son virus con un genoma de RNA de cadena sencilla con polaridad positiva, una longitud aproximada de 7.200 nucleótidos, no tienen envoltura lipídica, solamente constan del genoma y la cápside proteica. Su tamaño aproximado es de 30 nanómetros y hasta ahora se han caracterizado un poco más de 150 serotipos. El principal receptor es la molécula de adhesión ICAM1. Esto es para el 90% de los serotipos conocidos y el resto puede utilizar como receptor al receptor de lipoproteína de baja densidad y esta molécula llamada CDHR3 que pertenece a la familia de las caderinas. El receptor natural es el humano y aquí tenemos una representación de su genoma, en polaridad es 5', 3', tiene una cola polía en 3', en la región 5' tiene estructuras secundarias que le permiten a este genoma ser reconocido por los ribosomas celulares para que sea traducido inmediatamente después de su ingreso hacia el citoplasma. Esto va a producir una poliproteína que después tiene que ser cortada en pedacitos. Aquí vemos en los recuadros las proteínas que se pueden generar, van a ser cortados por una proteasa viral y de esta manera se va a dar lugar
el virus a todos los componentes necesarios para armar a la progenie. La cápside es de tipo icosaédrica. Acuérdense, un icosaedro tiene 20 caras. Está formada por las proteínas virales BP1, BP2, BP3 y BP4. Las tres primeras forman un triángulo, una estructura triangular, y BP4 se arregla por debajo de ellas, estabilizándolas. Ese trímero en forma triangular se arregla en pentámeros y hexámeros para dar lugar a la cápside icosaédrica. La estructura, podemos ver que la estructura de ese trímero tiene superficie irregular. Aquí vemos una región llamada cañón en donde se puede insertar muy bien el receptor, que es la molécula ICAM1 principalmente, y esta complementariedad entre la cápside del virus y el receptor celular es lo que induce que se active el mecanismo de endocitosis para que el virus pueda ingresar en una vesícula, y de esta manera, cuando el pH se reduce, se desestabiliza la cápside y el genoma es liberado al citoplasma para que, como mencioné, sea traducido, se generen proteínas, y una vez que se replique ese genoma, se ensamblen los nuevos virus, genoma más cápside, y de esta manera finalmente son liberados, ya sea a través de proceso de exocitosis celular o bien por rompimiento de la célula. Normalmente los enterovirus tal cual rompen a las células, salen por lisis, mientras que los rinovirus se ha visto que son principalmente liberados por proceso de exocitosis. Se han hecho biopsias del epitelio nasal de personas que adquieren la infección natural por rinovirus, y se ha visto que hay conservación de la barrera epitelial. ¿Sí? Entonces, quiere decir que son virus que producen infecciones benignas y que se autolimitan en las personas. Se transmiten por contacto directo, persona a persona, por contacto con secreciones respiratorias, o indirecto mediante fómites, o también a través de aerosoles. Se puede inocular a nivel intranasal o en conjuntiva. Tiene un periodo de incubación promedio de 2 días promedio de tiempo de incubación de 2 días, y los síntomas pueden durar de 7 días a 14 días en las formas que ya son un poco complicadas. Entonces, el virus va a interaccionar con las células ciliadas del epitelio respiratorio que expresa a ICAM1. Sin embargo, se ha visto que el epitelio del tracto superior tiene baja expresión de ICAM1, lo cual quiere decir que inicialmente tienen poca susceptibilidad al virus. Sin embargo, cuando se infectan, ICAM1 se regula positivamente, y eso quiere decir que habrá mayor oportunidad de que esas células se infecten por otros virus. Entonces, se va a amplificar la infección. En respuesta a la entrada del virus, la célula va a responder produciendo citocinas, quimiosinas, como las que vemos acá abajo, y habrá reclutamiento de eosinófilos, neutrófilos, células dendríticas y monocitos. Estas presentadoras profesionales de antígenos van a hacer esa presentación en los linfáticos locales para que los linfocitos entonces comiencen a tener su actividad de especificidad y se monte la respuesta adaptativa específica. Entonces, se ha observado algo interesante también, y es que los rinovirus tienen una replicación óptima a temperaturas de entre 33 y 35 grados centígrados. Eso quiere decir que van a preferir replicarse en la mucosa de la nariz. ¿Por qué? Porque la nariz es la zona que entra en primer contacto con el aire, y es la zona más fría. La zona más fría del tracto respiratorio. Entonces, el virus se replica de manera óptima en esta región. Habrá entonces replicación activa del virus, se va a producir por la respuesta inmune, inflamación, edema, descarga de moco, y esto, bueno, por la vasodilatación que producen las citocinas. Y esto entonces se va a traducir en rinorrea abundante. Algo característico de infección por rinovirus es la rinorrea. Habrá congestión nasal,
Dolor de cabeza que puede ser bastante moderado, en ocasiones se presenta tos que también es leve, lo mismo que la mialgia. Se ha visto que producen o inducen altos niveles de la interleucina 8, se ha cuantificado en lavados nasales y entre más IL-8 serán más intensos los síntomas, sobre todo la rinorrea y la congestión nasal. Generalmente el pico de la citocina, de la cantidad de citocina, ocurre a 48-72 horas después de la infección. También se ha visto que hay producción elevada de IL-6, IL-16, RANTES, la bradiquinina, que participa en el aumento de la permeabilidad, va a contribuir con el edema. Y también se ha visto que los linfocitos T cooperadores en sangre van a ser los que medien el control de la replicación viral y la respuesta inmune protectora se ha visto que dura por lo menos un año, pero normalmente no protege o la protección es baja con otros serotipos, ¿sí? La reactividad cruzada es baja entre serotipos. La infección del tracto respiratorio por rinovirus es poco frecuente en individuos inmunocompetentes, en adultos sanos, pero en infantes, en niños menores de 2 años puede producir bronquiolitis. Entonces, causa el 14% de las bronquiolitis en infantes y también exacerba el asma en los pacientes que ya sufren de esta enfermedad. Esta exacerbación del asma puede ser ya sea por la infección directa del epitelio respiratorio o por el incremento de la bradiquinina y la interleucina 8. Y esto es porque los pacientes asmáticos son hiperreactivos a la IL-8. Se ha visto que es altamente quimiotáctica para eosinófilos, sobre todo en personas que ya son atópicos, que tienen alergias por pólenes o que tienen eosinofilia. Y pues esta citocina recluta células cebadas, neutrófilos, monocitos y linfocitos. Y bueno, aquí vemos esta gráfica a la derecha, está representando la cantidad de interleucina 8 con respecto al tiempo en células infectadas por rinovirus 7, que es la curva en azul, por virus incisional respiratorio A2 y adenovirus, que es la gráfica en gris con triangulitos. Y vemos que los niveles de IL-8 siempre son mayores cuando hay infección por rinovirus. Entonces, obvio que los pacientes con asma van a ser más reactivos porque va a haber más interleucina 8. Entonces, esos pacientes van a tener que ser muy vigilados por su médico tratante. El diagnóstico normalmente se hace en forma clínica, de acuerdo a los síntomas que se desarrollan. Al ser una infección benigna y autolimitada, pues no es necesario dar atención hospitalaria. Se puede hacer diagnóstico molecular en pacientes pediátricos que tienen infección del tracto respiratorio inferior o en personas que están hospitalizadas por trasplantes, pacientes oncológicos, etcétera. Se pueden utilizar como muestras lavados nasales, hisopos nasales o nasofaringios y a través de una RT-PCR se puede identificar al agente etiológico. El tratamiento con antihistamínicos para controlar la rinorrea, por ejemplo. En el caso de los pacientes asmáticos con exacerbación se pueden utilizar anticolinérgicos, también antiinflamatorios no esteroideos y el pleconaril, que es un fármaco que inhibe la interacción de ICAM1 con la cápside, con la región del cañón, es decir, no va a permitir que el virus ingrese a la célula, pero es de uso poco frecuente, o de hecho creo que no se utiliza en nuestro país. No se ha desarrollado una vacuna contra los rinovirus y esto es porque al existir tantos serotipos es difícil diseñar una que realmente proteja contra toda esta diversidad. Algo interesante que encontré es que las catelicirinas, que es parte de estos péptidos antimicrobianos, tienen una actividad antiviral directa contra los rinovirus y las catelicirinas son inducidas en presencia de la vitamina D.
Eso quiere decir que podría ser recomendado a los pacientes que tomen vitamina D para promover la síntesis de catecolicidinas que controlen a su vez la replicación por estos virus. Entonces, bueno, esto es lo relevante de este grupo. Bien, ahora les voy a platicar brevemente sobre el virus de influenza. La doctora Mirza Romero hace 2 semanas les platicó bastante del tema. Solamente quiero hacer algunos comentarios. Recordarles, es un virus que pertenece a la familia Orthomyxoviridae, puede causar pandemias. Estructuralmente tiene un genoma de RNA de cadena sencilla con polaridad RNA sí de cadena sencilla con polaridad negativa, pero tiene varios segmentos. Es pleomórfico, es envuelto. Este virus sí tiene una bicapa lipídica en la parte más externa. Tiene tamaño que oscila entre 80 y 120 nanómetros y tiene por hospedero a los vertebrados. Y hay 3 géneros relevantes para el humano que son influenza A, influenza B e influenza C. Y el género está determinado con base a la estructura antigénica de la proteína, de la nucleoproteína y la proteína de matriz. Esta es la estructura, un esquemita de la estructura del virus. Aquí está representada la envoltura lipídica en azul. Por debajo de esta envoltura de lípidos está la matriz en verde, formada por la proteína M1. Al interior están los segmentos del genoma viral. Influenza A e influenza B tienen 8 segmentos e influenza C solo tiene 7. Y esto es porque una de las proteínas más bien 2 de las proteínas de la envoltura están fusionadas, dando lugar a solo un segmento genómico que la codifica. Entonces, cada uno de los segmentos genómicos da lugar a una proteína, excepto MINS, que tiene marcos de lectura abierta, que sufren splicing alternativo. Y en la envoltura lipídica están ancladas 3 proteínas. La hemaglutinina representada en amarillo, la neuroaminidasa en color marrón y la proteína M2 en rojito que forma un canal por donde pueden ingresar protones y el receptor es el ácido siálico. Al interaccionar entonces la hemaglutinina de la superficie viral con el ácido siálico, se induce la endocitosis del virus y una vez que se reduce el pH en ese endosoma, se activa la hemaglutinina y además los protones pasan por el canal, por este canalito de M2 y se desestabiliza la matriz aquí que está por debajo de la envoltura lipídica que tiene que fusionarse con la membrana del endosoma y de esta manera se liberan los 8 segmentos genómicos que tienen que ser importados hacia el núcleo. Ahí se roban un primer a partir de los mensajeros celulares, por eso a pesar de que es un virus de RNA, se va al núcleo porque requiere robarse un fragmento de los mensajeros celulares para que le sirva como primer para iniciar la transcripción de su genoma. Los mensajeros virales se van a traducir en los ribosomas, se va a replicar cada uno de los segmentos genómicos y después el virus se va a ensamblar a nivel de la membrana plasmática y en esta membrana pues se tienen que insertar nuevamente las proteínas hemaglutinina, neuroaminidasa y también la proteína M2 del canal protónico y sale por gemación, es liberado el virus por gemación llevándose un fragmentito de la membrana plasmática. Como la célula tiene en abundancia el ácido siálico en la superficie, pues el virus se va a quedar pegado al ácido siálico interaccionando con su hemaglutinina. Ahí es cuando entra en acción la neuroaminidasa que va a hidrolizar al ácido siálico. Esto va a permitir que se liberen los nuevos virus para que puedan continuar infectando a las células vecinas. Entonces, es esencial la actividad de la neuroaminidasa para que el virus sea liberado. Se transmiten, igual que los rinovirus, por contacto directo con secreciones respiratorias o indirecto a través de vómites y también por aerosoles. Tienen tiempo de incubación corto, que puede ser de horas, 24 horas o menos y hasta 2 días.
Tiene un tropismo más amplio que los rinovirus porque no solo infecta células ciliadas, sino también a las caliciformes y a los macrófagos alveolares. Como, bueno, ya es sabido y se entiende bastante bien que el moco del tracto respiratorio va a atrapar todos los elementos particulados que entren en el aire que se respira. Y después ese moco, con todo lo que haya atrapado, va a ser expulsado por el movimiento ciliar. Sin embargo, pues siempre hay virus que logran sobrepasar este mecanismo de defensa y esto sucede entonces con virus influenza que cuando alcanza a su célula blanco va a establecer una infección. Influenza sí causa muerte muy importante por necrosis, apoptosis, de tal manera que sí va a alterar la barrera epitelial. Esto va a inducir una respuesta inmune importante y como les mencioné, la neuroamidinasa que tiene en su superficie lo que sabe hacer es cortar ácido ciálico y el moco tiene mucho ácido ciálico. Entonces va a empezar a cortar esta molécula de carbohidrato, va a ser menos espeso al moco y con ello va a tener mayor probabilidad de alcanzar a las células epiteliales. Pero también se va a poder diseminar hacia el tracto respiratorio inferior en algunas ocasiones, estableciendo daño y posiblemente neumonías. Aquí vemos a la izquierda la estructura de un lumen y de una barrera epitelial íntegra. Vemos en la parte de abajo cómo se ve cuando hay infección por influenza, hay muerte celular, se altera la barrera. Sí, a la derecha vemos el parénquima del pulmón, en donde hay células epiteliales y también vemos a los macrófagos alveolares sanos y abajo vemos cuando ya se ha establecido la infección por influenza, que hay macrófagos alveolares infectados, además de las epiteliales, y reclutamiento de células polimorfonucleares, monocitos, dendríticas y linfocitos T. Y esto es entonces lo que va a causar daño al pulmón. Característica de influenza es que produce muchas citocinas. Aquí tenemos una lista muy larga. Son citocinas en su mayoría proinflamatorias, aunque también pueden inducir expresión de IL-10. Esa IL-10 lo que va a tratar es tratar de controlar la inflamación. Esto se llama entonces, es conocido como tormenta de citocinas, va a contribuir aún más con el daño pulmonar. Esto va a alterar más la barrera epitelial, permitiendo las coinfecciones con bacterias. Y esto entonces puede producir neumonías que son secundarias. Entonces, dentro de las complicaciones por influenza tenemos la neumonía primaria, si solamente hay replicación del virus a nivel inferior del tracto respiratorio, y secundaria si ya hay infección por bacterias. Y esta se va a ver que hay fiebre alta, mayor a 39 grados, una tos de tipo productiva, disnea e hipoxemia. En los casos leves de la infección por influenza podemos tener los siguientes signos y síntomas, que son fiebre, que puede llegar a 39 grados y puede ser incluso mayor y puede tener duración de 3 a 4 días. Dolor de cabeza intenso que se presenta de manera brusca. De hecho, algo particular de la infección por virus influenza es que los síntomas aparecen de manera súbita. Ustedes pueden irse bien felices a trabajar o a la escuela en la mañana y al mediodía de repente ya desarrollaron dolor de cabeza, dolor muscular intenso, tienen fiebre, así sin mayor antecedente. También se desarrolla cansancio y debilidad, postración y tos. La tos puede ser intensa y en algunos casos se desarrolla también diarrea y vómitos también. Con respecto al resfriado común, podemos encontrar que los síntomas son menos marcados. Por ejemplo, la fiebre es poco frecuente cuando se tiene infección, por ejemplo, por rinovirus u otros virus respiratorios que no son influenza. En niños, bueno, a menos que haya una infección en tracto respiratorio inferior,
no se desarrolla fiebre, y si sí, puede ser de 39 grados. El dolor de cabeza puede ser moderado, igual el dolor muscular, el cansancio, no hay postración, pero sí hay congestión nasal, estornudos, dolor de garganta que puede ser moderada, y la tos también moderada, y no hay desarrollo de diarrea. Entonces, bueno, este cuadro creo que es bastante interesante como para hacer o tratar de hacer un diagnóstico diferencial entre la infección por virus influenza y las infecciones por otros virus respiratorios. En la temporada de influenza del año 2021-2022, que bueno, aquí se reportan los casos hasta la semana 20 del 2022, fueron en total 3.184 confirmados con 154 defunciones. Y ya comenzó la temporada de influenza 2022-2023. A partir de la semana 40 y hasta la fecha, se han reportado 751 casos confirmados y 7 defunciones. En esta ocasión se ha encontrado que el 86% de esos 751 casos son debidos a influenza A H3N2. Entonces quiere decir que ahorita tenemos prevalencia de este subtipo viral. El diagnóstico se realiza de forma clínica principalmente cuando no hay afectación del tracto respiratorio inferior. Si se requiere hacer diagnóstico en el caso de las formas graves, se pueden utilizar secreciones respiratorias y hacer evaluación por RT-PCR, inmunofluorescencia para detectar antígenos, ELISA y también inhibición de la hemaglutinación para identificar anticuerpos. Y bueno, la doctora Mirza Romero había mencionado el tratamiento que puede ser con inhibidores del canal de protones que está en la membrana del virus, inhibidores de M2 que son la mantadina y rimantadina, o inhibidores de la neuroaminidasa, que es la que corta el ácido ciálico, que son zanamivir y oseltamivir. Sin embargo, hoy día de verdad se sabe que prácticamente el 100% de las cepas de influenza que están circulando son resistentes a mantadina y rimantadina. Por eso es que pues es desconcertante, ¿no?, que se siga utilizando en estos medicamentos de acceso abierto. Esto era nada más para mostrarles cómo es que se abre el canal de protones M2 en la envoltura viral, que está por debajo de la envoltura viral. Esto permite el ingreso de los protones para que se desestabilice la matriz M1 y de esta manera salen los segmentos genómicos para que se transcriban y repliquen. La prevención, también la doctora Mirza lo mencionó, es a través de la vacuna anual que se diseña con base a las cepas que han circulado a lo largo del año y se predice cuál será o cuáles serán las cepas circulando en la temporada invernal. Y bueno, se recomienda la vacunación en los grupos de riesgo. La vacunación óptima es en los meses de octubre y noviembre para que la respuesta inmune realmente se genere a tiempo y entonces haya protección cuando ya esté activamente transmitiéndose el virus. Bien, con respecto a la familia Paramyxoviridae, ¿sí? Aquí se incluye a un grupo de virus que son bastante importantes en la clínica, sobre todo pediátrica. Tenemos a esta familia que tiene también varios géneros, pero los que nos van a interesar son los géneros Rubulavirus y Respirovirus. Dentro del género Rubulavirus tenemos a los virus de parainfluenza 4 y al serotipo 2, y en el género Respirovirus a parainfluenza serotipo 3 y serotipo 1. ¿Sí? Entonces, estos 4 serotipos para influenza 1 al 4 van a ser relevantes en la clínica. Esta familia de virus incluye aquellos con genoma de RNA de cadena sencilla
polaridad negativa, es decir, 3', 5'. La longitud de estos genomas es aproximadamente de 15,000 nucleótidos y tienen un tamaño de entre 120 y 300 nanómetros. También tienen envoltura, así como los ortomixovirus, como los virus influenza. Son pleomórficos, los podemos encontrar de tipo esférico, ovalados, filamentosos, cortos, y su receptor es el ácido siálico y su hospedero natural el humano. Esquemáticamente, pues tenemos entonces aquí en negro a la envoltura viral, que sería la membrana lipídica. Anclada esta membrana están las proteínas que le permiten al virus infectar. Tenemos a la proteína de fusión aquí en anaranjado, proteína F, que es justo la que va a inducir la fusión de la envoltura lipídica con la membrana plasmática de la célula hospedera para que el genoma pueda ingresar hacia el citoplasma. Aquí tenemos entonces el ciclo de infección. Vemos entonces que hay interacción con el ácido siálico celular, fusión de la envoltura del virus con la membrana plasmática. Al ser lípidos, las dos membranas pues se van a fusionar, se libera el genoma al citoplasma. Como es un genoma de polaridad negativa, tiene que simplemente transcribirse a una cadena de polaridad positiva, es decir, 5', 3', y va a servir de templado para que se copie muchas veces el genoma en polaridad negativa. A su vez, el genoma negativo original va a dar lugar a los RNAs mensajeros de polaridad positiva, que se van a traducir por los ribosomas celulares hacia proteínas. Y una vez que todos los elementos estén ya disponibles, los virus se van a ensamblar a nivel de la membrana plasmática, reclutándose el genoma y todas las proteínas de la envoltura en la membrana plasmática, y el virus va a ser liberado a través de gemación, robándose esa pequeña porción de la membrana celular. Los virus para influenza causan infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior e inferior, principalmente en niños menores de 5 años. Son causa del 10 al 17% de hospitalizaciones cuando la infección es diseminada a la región inferior. Son la principal etiología de la laringotraqueobronquitis. Esta enfermedad se llama coloquialmente croup, se abrevia como croup en la clínica, y estos virus causan del 38 al 64% del croup. El virus sincicial respiratorio y metaneumovirus también pueden producir este padecimiento, pero para influenza es el más importante. En particular, el serotipo 3 tiene mayor prevalencia en primavera y verano. Se ha observado que el 80% de los niños de 4 años son seropositivos para influenza 3. Es decir, a los 4 años, el 80% de los niños ya ha tenido una infección por este virus. Se han observado epidemias bianuales con parainfluenza 1 y 2, con predominio en la época de otoño. Y parainfluenza 3 causa bronquiolitis, bronquitis y neumonías. Parainfluenza 1 y 2 causan croup. En particular, estos serotipos son los etiológicos del croup en infantes menores de 3 años. Y para influenza serotipo 4 ha sido difícil de aislar, por lo tanto su estudio se ha complicado y los métodos de detección no son tan eficientes, por lo tanto se detecta con poca frecuencia. Igual que otros virus respiratorios, transmisiones por aerosoles, contacto directo o indirecto por fomites, periodo de incubación promedio es de 3 días, e infecta predominantemente a las células ciliadas. No se conoce o no hay evidencia de que tengan tropismo por células caliciformes o basales. Tienen predominio de infección en la parte superior del tracto respiratorio, nariz y orofaringe, provocando normalmente resfriados comunes. Sin embargo, en el 25% de los casos pueden diseminarse hacia la región inferior,
predominantemente en los grupos de riesgo, que son los niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 y también en inmunocomprometidos. El resfriado común puede tener duración de 3 a 5 días y puede presentarse con fiebre, que normalmente es menor a 38 grados, congestión nasal, tos no productiva y después de este tiempo se autolimita con ayuda de la respuesta inmunitaria. El CRUP entonces tiene un tiempo de duración más prolongado de 8 a 15 días y esto es porque hay una diseminación hacia laringe, tráquea y bronquios en donde se produce inflamación difusa con eritema y edema. En este caso puede desarrollarse fiebre mayor a 39 grados, hay producción de moco y este se va haciendo más denso conforme pasan los días. Esto produce tanto la inflamación como la acumulación de moco, obstrucción laringea, lo que induce el desarrollo de una tos traqueal, que se escucha o se describe como una tos perruna. El paciente tiene dificultad para respirar, desarrolla estridor inspiratorio y también sibilancias. Entonces, si los niños son el blanco principal de estos virus respiratorios y pueden desarrollar CRUP, que es una inflamación del tracto respiratorio, y al ser pequeños tienen un tubo respiratorio más estrecho que los adultos. Eso quiere decir que la inflamación o el moco va a obstruir con mayor facilidad a este tubo respiratorio. Aquí vemos entonces en este esquema a la laringe que está inflamada, también la región traqueal. ¿Qué pasaría si entra el aire a través de la inhalación? Si se inhala el aire, se van a producir turbulencias en esta región, produciendo los estertores. Y si hay afectación también de los bronquios, al momento de exhalar el aire se van a producir las sibilancias, que son unos sonidos bastante agudos, como si fueran justamente silbidos. Entonces, ese estrechamiento de la vía aérea es lo que va a producir la dificultad para respirar. Aparte de que la tráquea, como tiene estos anillos de cartílago, va a distenderse con menor facilidad que las otras regiones del tracto respiratorio. Esto también entonces va a evitar la respiración adecuada. Aquí podemos ver a la derecha el lumen de la tráquea sana con su músculo liso y vemos una tráquea inflamada, como se reduce el diámetro a través del cual pasa el aire. Bueno, entonces estos sonidos en la vía respiratoria van a ayudar a hacer el diagnóstico de CRUP. Entonces puede ser ese diagnóstico clínico haciendo la evaluación del paciente. En casos graves se pueden tomar muestras respiratorias, las ya mencionadas, y hacer inmunofluorescencia para detectar antígenos virales. Se pueden buscar anticuerpos específicos a través de ELISA o se pueden hacer diagnósticos por RT-PCR. El tratamiento, no hay tratamiento específico contra los virus de parainfluenza, es sintomático y se pueden utilizar también corticosteroides para reducir esa inflamación que bloquea el paso del aire. Se puede administrar dexametasona o prednisona, también epinefrina nebulizada y oxígeno en caso de necesitarse en los casos graves. Tampoco se ha desarrollado una vacuna. En general, bueno, si se dan cuenta, hay muchos virus de los cuales se requiere hacer un estudio más detallado para caracterizar la respuesta inmunitaria y con ello diseñar vacunas que puedan ser eficaces. Bien, esto es con respecto entonces a los miembros de la familia Paramyxoviridae. Ahora vámonos con los miembros de la familia Pneumoviridae. Esta familia fue
estructurada en el 2016. En realidad estos virus pertenecían también a la familia Paramyxoviridae, pero hoy día, como se encontraron por los métodos moleculares ciertas diferencias con respecto a los virus de parainfluenza, pues ya se clasificaron en una familia independiente que se llama Pneumoviridae. Existen dos genotipos, dos géneros, metapneumovirus y ortoneumovirus. Son virus de RNA de cadena sencilla con polaridad negativa, tienen envoltura lipídica. Los metaneumovirus tienen un genoma de longitud aproximada de 13.000 nucleótidos y los ortoneumovirus de 15.000 nucleótidos. Y el virus sincicial respiratorio es el ortoneumovirus y el metaneumovirus pertenece al género metaneumovirus. Bueno, en el caso del virus sincicial respiratorio se han identificado varias moléculas que funcionan como receptor y son ICAM1, la nucleolina, TLR4, glucosaminoglicanos, este receptor de quimiosina que es CX13R1 y en la envoltura viral, aquí en este esquema sí podemos ver la bicapa lipídica y en esa bicapa están ancladas las proteínas F y G. La proteína F es la verde y es la que induce la fusión de la envoltura viral con la membrana celular y la proteína G está representada en morado y es la que sirve para el anclaje inicial del virus a la superficie de la célula. Entonces G ancla y F fusiona. Entonces, de esta manera, el virus induce un proceso de endocitosis, aunque también se puede fusionar directamente con la membrana celular, con la membrana plasmática. Los virus endocitados se van a fusionar con la membrana del endosoma. De esta manera se libera el genoma al citoplasma y va a comenzar el proceso de replicación y transcripción, igual que como lo he descrito con los virus anteriores. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquitis, bronquiolitis y neumonía en niños sin lactantes. Y de verdad, en la clínica va a ser sumamente relevante para la población pediátrica. Y estas son las enfermedades complicadas de la infección por este virus. A nivel mundial se estiman que cada año ocurren 33 millones de nuevas infecciones y alrededor de 160,000 muertes en niños menores de 5 años. Hay factores de riesgo para el desarrollo de la forma grave de la enfermedad y son cardiopatías, displasias congénitas, la prematurez y las inmunodeficiencias. El periodo invernal, como ya había mencionado, es la época en donde se transmite con mayor frecuencia el virus sincicial respiratorio. Y bueno, con la pandemia de COVID-19 y las medidas de distanciamiento social y las sanitarias, la transmisión del virus sincicial se inhibió en la temporada invernal, pero ahora está habiendo un brote. De hecho, desde el año pasado, en el verano, hubo transmisión de sincicial, como que se desajustó su temporalidad, su estacionalidad. Y ahora los niños que no se infectaron en la etapa que les correspondía, están sufriendo, pues sí, enfermedades que pueden ser graves porque no tienen una inmunidad protectora. Pero bueno, este virus dentro de el grupo de lactantes, aquí esta es una gráfica que representa un estudio en pequeños, en niños menores de 5 meses de edad, para ver la etiología de las enfermedades virales y el virus sincicial respiratorio se encontró en el 80% de los casos, seguido de los rinovirus y del metaneumovirus. Entonces, como les decía, es sumamente importante para la población infantil lactante. Hay dos subtipos, el virus sincicial subtipo A y el subtipo B. Se clasifican con base a la variación en el gen G, porque es el gen que tiene mayor variabilidad.
Y vemos en un estudio de 2000, que se publicó en 2016 de nuestro país, que el virus sincicial A, el subtipo A, es el que circula con mayor frecuencia en todos los grupos etarios, de 0 a 5 años, en los niños y adolescentes, en los adultos jóvenes y mayores, ¿sí? Sin embargo, hay temporadas, hay años en el que circula con mayor frecuencia el sincicial subtipo B, pero casi siempre le gana el sincicial A. Tiene un tiempo de incubación de 2 a 8 días. Se transmite también por vía aérea, por contacto directo con secreciones o por fómites. Se replica en el epitelio de la nasofaringe principalmente. Sin embargo, se puede diseminar al tracto respiratorio inferior en el 10% de los casos. De estos casos graves, el 30 o 40% puede desarrollar asma en los años posteriores. Es decir, un bebé, por ejemplo, a los 6 meses puede desarrollar infección grave por sincicial respiratorio, inclusive necesitar hospitalización. Se recupera, pero le quedan secuelas. Secuelas como sibilancias o inclusive síntomas tipo asma que pueden ser continuos, presentarse a lo largo de su primera década de vida. Este virus tiene tropismo por células ciliadas y no ciliadas del epitelio respiratorio. Causa efecto citopático importante, es decir, va a producir necrosis, muerte celular por apoptosis también, lo que se va a reflejar en un proceso de descamación del epitelio, alteración de la barrera, inflamación, por supuesto. Acuérdense, si hay daño en el epitelio, inmediatamente se va a activar la respuesta inmune, se van a secretar citocinas proinflamatorias. Habrá producción también de moco que va a obstruir esa vía aérea que tiene un diámetro estrecho por la edad del paciente. Entonces, la inflamación, la acumulación del moco va a bloquear el paso del aire y los infantes de 2 a 12 meses de edad van a ser los más afectados. Y curiosamente, en esta etapa de 2 a 12 meses es cuando se presenta con mayor frecuencia la infección grave. Los signos y síntomas en el caso de las infecciones leves localizadas en la región superior del tracto respiratorio van a ser rinorrea, se va a ver mucho moco, fiebre que puede ser menor a 39 grados, tos y congestión nasal. ¿Sí? Y entonces después de una semana aproximadamente el bebé se va a recuperar. Pero en aquellos en donde hay afectación del tracto respiratorio inferior, habrá taquipnea, disnea, se presentará aleteo nasal por el esfuerzo para inhalar, tiros intercostales y sibilancias. Entonces, bueno, aquí podemos ver los músculos intercostales, cómo están presionándose con las costillas, son los tiros, y esto es porque pues, la presión de aire intratorácica es baja. Y pues se producirán sibilancias por la inflamación de los bronquios y bronquiolos, que son entonces lo que va a producir ese flujo con turbulencias. Bien. Se ha observado que, bueno, todos los bebés nacen con anticuerpos maternos, específicamente tienen anticuerpos contra el virus sincicial respiratorio, pero estos anticuerpos se van reduciendo conforme pasa el tiempo de nacimiento. Y estos anticuerpos contra sincicial respiratorio se ven reducidos de manera importante después de los 2 meses y medio de edad. Esto se ha asociado entonces con esta epidemiología que les mencioné, de que la incidencia de casos graves como de bronquitis y bronquiolitis ocurre con mayor frecuencia en la etapa de 2 a 12 meses y puede ser explicado posiblemente por esta reducción en los anticuerpos maternos. La respuesta inmune, entonces, contra el virus va a ser de manera temprana, mediada por el interferón
por citocinas como TNF-alfa y quimiosinas que van a reclutar polimorfonucleares, células NK. Las presentadoras de antígeno, como dendríticas y macrófagos, van a inducir una respuesta adaptativa mediada por linfocitos T citotóxicos, linfocitos cooperadores y también por células B para producir anticuerpos específicos. Entonces, esto es lo que va a controlar la replicación del virus. Entonces, la patología se asocia con una respuesta inflamatoria que es mediada por citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, TNF-alfa y también citocinas tipo TH2 como IL-4 e IL-5. Estas dos citocinas, IL-4 e IL-5, pueden inducir la producción de IgEs e histamina, lo que puede contribuir con los síntomas tipo asma. También hay infiltrados celulares como eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y como les decía, las células T citotóxicas van a ser importantes para controlar la infección, pero bueno, en una etapa inicial van a ser inflamatorias y pueden tener un daño importante en el epitelio. La bronquitis la bronquiolitis severa, como les decía, va a tener como consecuencias sibilancias y asma en los niños, que van a ser secuelas a lo largo, por lo menos, de su primer década de vida. Esto puede ser por alteración de la respuesta inmune, es decir, si el bebé se infecta de manera muy temprana con el virus y el virus induce citocinas TH1 y TH2, puede ser que esa respuesta alterada, esa presencia sobre todo de IL-4 e IL-5, contribuya con esos síntomas de broncoconstricción. O bien se puede deber a que el virus permanezca por tiempo prolongado en el tracto respiratorio. Existe evidencia circunstancial y se ha demostrado en modelos animales, así como en personas inmunodeficientes, que el virus sí puede establecer persistencia por varios meses. No se ha reportado que el virus establezca viremia. Es un virus que se queda localizado en el tracto respiratorio, pero curiosamente hay estudios que han identificado en células de médula ósea de adultos sanos y con EPOC RNA viral, en particular en células estromales. La pregunta es cómo llegaron ahí. ¿Cómo llegó ahí ese RNA viral? ¿Cómo llegó el virus hacia esas células estromales? Posiblemente la viremia no es detectada con frecuencia y sí se produce, pero hace falta hacer estudios más detallados monitoreando la sangre para determinar si se produce viremia o no y en qué casos y cuáles podrían ser las consecuencias. Se puede hacer diagnóstico. El diagnóstico normalmente es clínico, pero si hay entonces afectación de tracto respiratorio inferior, se pueden utilizar secreciones respiratorias para hacer inmunofluorescencia directa y detectar antígenos virales. Aquí vemos una foto de una inmunofluorescencia. Las células que fluorecen en verde están infectadas por el sincicial respiratorio. Y también se pueden hacer detecciones moleculares por RT-PCR, punto final o tiempo real. El tratamiento es sintomático porque no hay ningún fármaco específico contra el sincicial respiratorio. Se puede utilizar paracetamol y a los bebecitos hay que estarles retirando constantemente el moco. Van a secretar mucho moco, hay que retirarlo para que puedan respirar mejor solamente, ¿no? En algunos casos se ha utilizado ribavirina, que es un fármaco antiviral, tiene efecto contra varios virus de RNA, pero en realidad no se ha visto mucha mejora en cuanto a los síntomas y en cuanto al tiempo de duración de estos. Por lo tanto, no es muy recurrido en la clínica. Se puede administrar en las formas graves inmunoglobulina endovenosa, y bueno, en caso de requerirse, pues la ventilación mecánica. Hay profilaxis con un anticuerpo monoclonal comercial, se llama palivizumab.
Es un anticuerpo que tiene afinidad, se une la proteína F a la proteína de la envoltura o proteína de fusión, bloquea entonces la actividad de la proteína que induce la fusión de la membrana o de la envoltura viral con la membrana plasmática. Con eso se evita la entrada del virus. Se administra por vía intravenosa y tiene un tiempo de vida de 18 a 21 días y se administra principalmente a los infantes con factores de riesgo. Es un monoclonal que es bastante costoso. Hace como 3 años costaba 20,000 pesos, no sé cuánto cuesta hoy día, por eso es que pues, no se usa con mucha frecuencia. En el hospital infantil creo que sí lo administran. Y bueno, esto es con respecto al sincicial respiratorio. Si vemos al otro neumovirus, en particular metaneumovirus, este es un virus que se identificó en el 2001. El virus sincicial respiratorio se identificó ya muchas décadas atrás, posiblemente en la década de los 50. Entonces, metaneumovirus es un virus muy joven en cuanto a su identificación. Se ha visto que en la población de niños de 5 a 10 años hay cero prevalencia de 90 a 100%. Entonces, a esta edad ya casi todos han sufrido al menos una infección por este virus. Causa el 5% de las infecciones del tracto respiratorio superior, porque este virus tiene predominio por el tracto respiratorio inferior, ¿sí? Tiene un tropismo mayor por la región inferior del tracto respiratorio y tiene una incidencia de infección del 8 a 12% en menores de 2 años de edad y de 4.5% en los adultos. El virus sincicial respiratorio hoy día también es importante en la población de adultos mayores y también causa hospitalizaciones y defunciones. Causa bronquiolitis, bronquitis y neumonías y también otitis media aguda, y en adultos sanos normalmente produce un resfriado común. Esta es la estructura general del virus, muy parecida al sincicial respiratorio. La única diferencia entre el sincicial respiratorio y el metaneumovirus es que este último no codifica para dos proteínas, que son las llamadas no estructurales NS1 y NS2. Las proteínas no estructurales del virus sincicial respiratorio evaden la síntesis de interferón tipo 1 y otros mecanismos antivirales. Metaneumovirus no codifica para estas proteínas, sin embargo, la proteína G de la envoltura, la que le sirve para anclarse, es la que hace ese trabajo. Es la proteína G de metaneumovirus la que evade la respuesta inmune antiviral. El receptor de este virus es el heparansulfato y existen dos genotipos, el A y el B, y a su vez hay varios linajes celulares o variantes virales. Este tiene un tiempo de incubación de 3 a 5 días, produce normalmente fiebre, rinorrea, tos y congestión nasal, y en las formas graves puede haber disnea y sibilancias. De hecho, los síntomas son indistinguibles con aquellos que produce el virus sincicial respiratorio. Clínicamente no hay forma de diferenciar. Puede, como mencioné, producir otitis media y la enfermedad puede tener una duración de 10 días. El 40% de los pacientes hospitalizados pertenecen a grupos de riesgo, pacientes con asma, trasplantados, oncológicos e inmunocomprometidos. Y también es un virus que induce secreción de múltiples citocinas, produce una respuesta inflamatoria en el epitelio respiratorio. A nivel del tracto respiratorio inferior es lo que vemos acá en B a la derecha, donde dice pulmonar. Vemos que hay una alta producción de citocinas como IL-4, IL-5 y IL-13, que son las que van a mediar la inducción de una respuesta tipo TH2, que a su vez va a favorecer producción de IgEs, histaminas, reclutamiento de eosinófilos, y esto se puede asociar a síntomas tipo asma, algo muy parecido a lo que sucede con el sincicial respiratorio. No hay tratamiento específico tampoco contra metaneumovirus. El tratamiento es de sostén sintomático con paracetamol, ibuprofeno, acetaminofén, y se debe de mantener hidratado al paciente. El diagnóstico normalmente se hace
de manera molecular por RT-PCR con secreciones nasales. Y bueno, ya quiero platicarles brevemente por último acerca de los adenovirus. Los adenovirus son virus de DNA, tienen un genoma, a diferencia de los que les he hablado, genoma de DNA de doble cadena, que codifican para 30 a 40 genes, son virus más grandes. En cuanto a su genoma, su tamaño es de alrededor de 80 nanómetros, de longitud de 36,000 pares de bases, no tienen envoltura, estos nada más consisten de genoma y cápside proteica, se replican el núcleo y existen 7 grupos que se denominan de la A a la G y a su vez contienen estos grupos 60 serotipos. Los grupos B, C y E son los que causan infecciones del tracto respiratorio y tienen por receptor a la molécula CAR y CD46. CAR es una molécula de adhesión intercelular y CD46 participa en la regulación de la activación del complemento. Aquí a la derecha vemos la estructura de los adenovirus. Tienen una cápside icosahédrica muy bonita. En cada vértice está anclada una proteína que se llama fibra. Tiene un dominio distal globular. En la base está la proteína de la base de la fibra o de la base de la pentona. Y esta proteína globular de la fibra es la que identifica al receptor que se expresa entonces en la superficie celular. Esta interacción induce la endocitosis del virus. Cuando el pH se hace ácido en esa vesícula, se libera la proteína de la fibra y esa proteína junto con la proteína de la base del pentón o de la pentona induce poros en la vesícula endocítica, liberando la nucleocápside que migra hacia la periferia del núcleo, en donde es liberado el genoma. Y ahí, como cualquier gen celular, al ser un genoma de DNA de doble cadena, se va a traducir generando los mensajeros que van a ser traducidos a proteínas, se va a copiar múltiples veces el genoma para que se ensamblen las nuevas partículas virales. La transcripción de ese genoma pues es muy ordenada y secuencial, y esto es porque como son varias proteínas, varios genes los que se expresan, a la célula, al virus no le conviene tener muchas proteínas o generar muchas proteínas para que la célula no le identifique tan tempranamente y se monte una respuesta antiviral. Entonces, se codifican las proteínas tempranas, pero en secuencia, y posteriormente las tardías, que generalmente son las estructurales que dan lugar a la cápside, para que finalmente se ensamblen los nuevos virus y sean liberadas por la lisis de la célula hospedera. También se diseminan por contacto directo a través de secreciones, aerosoles y fómites. Tienen un tiempo de incubación de 5 a 8 días. Pueden causar resfriados comunes, pero en personas inmunodeprimidas o con trasplantes pueden establecer viremias, afectar otros órganos y tejidos, y se ha reportado daño renal. En pacientes inmunodeprimidos e infantes también causan neumonías hasta en un 10%, y en los militares también se han descrito viremias. Las personas que viven en estos campos militares y que tienen un desgaste físico muy importante, padecen mucho estrés, pueden tener afectación de su sistema inmune, y por eso es que el virus puede tener una diseminación más amplia. Establecen latencia, son virus que se quedan persistentes en el tejido linfoide, principalmente de amígdalas, adenoides, y como también algunos grupos infectan tracto gastrointestinal, pueden establecer latencia en placas de Peyer y se pueden reactivar durante etapas de inmunosupresión. Los anticuerpos y las células citotóxicas son las que son determinantes en la resolución de la infección, y no hay reactividad cruzada entre los diferentes serotipos. El contacto estrecho entre los individuos es lo que favorece la transmisión y es frecuente entonces en las aulas escolares. Ocurre principalmente en niños menores de 14 años y en estos campos militares.
La mayoría de las infecciones son asintomáticas y esto es lo que favorece la diseminación del virus, porque aunque no haya síntomas, pues sí hay replicación activa. Causan entre el 5 y 7% de las enfermedades respiratorias pediátricas, sobre todo los serotipos 1, 2, 5 y 6, y los serotipos 4 y 7 son los que se asocian a la infección en el personal militar. Hay baja frecuencia de infección en adultos y, como mencioné, si se infectan produce un resfriado común. Causan enfermedad respiratoria aguda que cursa con fiebre, tos, faringitis y adenitis cervical, sobre todo los serotipos 4 y 7, faringitis febril aguda, con mayor frecuencia ocurre en menores de 3 años de edad, se desarrolla un cuadro gripal que puede durar de 3 a 5 días. Y la fiebre faringoconjuntival en niños de edad escolar que puede adquirirse por infección en las albercas. ¿Sí? Entonces el niñito desarrolla esta conjuntivitis, posiblemente es el sitio de entrada y después la infección se disemina hacia la mucosa respiratoria. El tratamiento también es sintomático, aunque en personas inmunocomprometidas, en donde hay riesgo de diseminación viral, se puede administrar el cidofovir por vía intravenosa. Este cidofovir es un fármaco que inhibe la replicación del virus, es un análogo de nucleótidos, y no hay vacuna para la población general, aunque sí hay una vacuna en Estados Unidos que se administra únicamente a su personal militar y protege contra los serotipos 4 y 7 en particular, pero no está disponible para la población general. Ay, bueno, me faltaron los coronavirus. La doctora Mirza Romero les había platicado acerca del SARS-CoV-2. Yo nada más voy a platicarles sobre la epidemiología de los coronavirus endémicos, porque también son importantes. Bueno, en general los coronavirus tienen un tropismo muy amplio, pero sobre todo un rango de hospedero sumamente diverso. Pueden infectar muchos mamíferos, una variedad de vertebrados. La familia Coronaviridae incluye a la subfamilia Orthocoronaviridae, que a su vez tiene 4 géneros, el de los alfa coronavirus, beta, delta y gamma coronavirus. Coronavirus y beta coronavirus son importantes para la población humana. Hay 7 virus que se transmiten al humano y pueden producir resfriados comunes, bronquiolitis y neumonías, así como SARS. Son 7 coronavirus los importantes para la población humana, el 229E y el OC43 que fueron identificados en la década de 1960, el SARS-CoV-1 o SARS-CoV original, el primero que se identificó en el año 2002 y que provocó una epidemia importante en 32 países. Después de esta epidemia se intensificó la búsqueda de coronavirus en diferentes fuentes animales y se identificaron al virus HK1 y NL63. Esto fue en la primera década del 2000. Después, en el 2012, surgió el MERS coronavirus, que se transmite del camello al humano, y finalmente nuestro SARS-CoV-2 que tenemos hoy día, causando una pandemia. La estructura del virus creo que ya está muy clara, todo el mundo la conoce, virus envuelto de RNA, 30.000 nucleótidos de longitud, receptor, dependiendo del coronavirus, puede ser ácido siálico, la enzima convertidora de angiotensina 2 en el caso de SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, y dipeptidasa 4 en el caso del MERS coronavirus. Es un genoma entonces grande para los virus de RNA, 30.000 nucleótidos, y codifica para 16 proteínas no estructurales, 4 estructurales y 9 accesorias. Su ciclo de replicación, ya es bastante claro y muy intuitivo, pero algo importante es que
Este virus sí corrige errores, a diferencia del resto de los virus de RNA, la polimerasa de este virus sí tiene capacidad para corregir errores en ciertas regiones del genoma. Si no estuviera presente esta actividad de corrección, se estima que la frecuencia de mutaciones aumentaría 21 veces. Esto es muy importante porque imagínense, si ahorita tenemos tantísimas variantes de los coronavirus, en particular del SARS-CoV-2, ¿qué sería si no tuviera esta actividad de corrección? Tendríamos aproximadamente 21 veces más variantes de lo que tenemos el día de hoy. Vuelvo a esta tabla del estudio en nuestro país, en donde se identificaron a los coronavirus endémicos NL63, OC43, 229E y HK1 en la población infantil, contribuyendo con el 1.8% de los casos de neumonía en niños menores de 5 años, y son responsables de hasta el 15% de los casos de resfriado común en todas las edades. Tienen tropismo por células ciliadas o se infectan el epitelio nasal. También se pueden diseminar hacia la tráquea e infectar también neumocitos en casos severos. Entonces aquí el tropismo ya va aumentando para este tipo de virus. El SARS-CoV-1, identificado entonces en 2002, se diseminó a 32 países. En total se reportaron 8.437 casos de SARS con un 9.7% de mortalidad, pero en la población de adultos mayores la mortalidad fue del 50%. En 2003 se aisló el virus, se caracterizó y la epidemia terminó en julio del 2003. Los últimos casos de SARS-CoV-1 se identificaron en enero del 2004 y de ahí ya no se ha vuelto a encontrar infectando al humano. Este virus tiene una diseminación sistémica porque en las personas se aisló a partir de orina, heces y lágrimas. Fue detectado por RNA. Originalmente se había detectado RNA del SARS-CoV-1 y anticuerpos en civetas, que son estos animalitos silvestres que también los venden en los mercados de China. Y en ese entonces, pues se sugirió que era el reservorio natural del SARS-CoV-1, pero bueno, ya a través de estudios más detallados, hoy día se sabe que el reservorio son los murciélagos. El MERS coronavirus fue aislado en 2012, en junio, en Arabia Saudita, en un paciente que falleció por neumonía y fallo renal, y su receptor es la dipeptidasa 4. Hasta mayo del 2019 se habían detectado 2.442 casos de MERS. MERS viene de Middle East Respiratory Syndrome y 843 muertes en 27 países. O sea, los casos en 27 países y en total 843 muertes, lo que da una tasa de letalidad de 35 a 60%. La transmisión humano a humano afortunadamente es baja para este MERS coronavirus, pero a nivel nosocomial alcanza hasta el 79% de transmisión humano a humano. El contacto con los camellos es la principal fuente de infección para el humano, es una zoonosis. Y bueno, entonces aquí tenemos cómo es el murciélago. Los murciélagos son reservorio natural de los coronavirus que causan SARS. Aquí faltaría el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1 entonces tiene como intermediario a las civetas, el MERS a los camellos y de ahí se transmite al humano y después hay transmisión comunitaria o nosocomial. Y bueno, creo que ya no me da tiempo de hablar del SARS-CoV-2, pero la doctora Mirza les platicó bastante al respecto. Es un virus que tiene tropismo muy amplio, puede infectar múltiples órganos y tejidos, puede producir COVID-19 en forma leve, moderada en el 55% de los casos, grave en el 10% de los casos o crítico en el 5% de los casos. 30% de las infecciones pueden cursar asintomáticas. El SARS-CoV-2 tiene un tiempo de incubación de 4 a 6 días, aunque el rango se puede extender de 2 a 14 días y pues los síntomas son muy diversos
y se incluye la anosmia y disgeusia hasta en un 60% de los casos. Y las comorbilidades más importantes pues son la hipertensión, diabetes y obesidad para el desarrollo de las formas graves y críticas de la COVID-19. La patogénesis es por daño tisular por la replicación viral activa del virus, inclusive infecta las células endoteliales. Este daño al endotelio es lo que se piensa activa a las plaquetas, formándose coágulos intravasculares, y también entonces la respuesta inflamatoria es exacerbada. Es algo parecido, se produce una tormenta de citocinas muy parecida a como ocurre en influenza, aunque hay ciertas citocinas que no se producen en influenza, pero sí en SARS-CoV-2, lo que se asocia a una sintomatología más grave. Bien. Puede producir persistencia hasta por 100 días en personas inmunocomprometidas. El RNA viral se ha detectado después de varias semanas determinados los síntomas, pero no se logra aislar siempre al virus infeccioso. Eso quiere decir que las personas, aunque tengan RNA viral, si ya no ensamblan partículas virales, ya no son infecciosas. Pero la desventaja para ellos es que ese RNA viral sigue siendo detectado por el sistema inmune como algo extraño y se sigue montando una respuesta inmune inflamatoria. Por eso es que puede ser que los síntomas persistan por largo tiempo, contribuyendo con el COVID largo. Además, como la respuesta inflamatoria es tan intensa, tarda mucho tiempo en controlarse, y esto también puede asociarse al COVID largo. Y lo mismo con la respuesta que puede ser dirigida contra algunos lípidos que forman la mielina, o sea, hay autoanticuerpos que también podrían contribuir con la sintomatología del COVID largo. El tratamiento es por corticosteroides para reducir la inflamación. Se utilizó el plasma convaleciente en algún momento, pero no siempre fue una buena alternativa debido a que no había suficiente fuente de plasma, y además no todo el plasma tenía suficientes niveles de anticuerpos para controlar la replicación del virus en las personas receptoras. El remdesivir y molnupiravir son inhibidores de la replicación viral. Tienen un efecto moderado para inhibir la replicación del virus en el caso del SARS-CoV-2, y también había terapia con anticuerpos monoclonales, pero hoy día con tantas variantes, sobre todo Omicron, han perdido eficacia. La profilaxis por vacunación, como ya sabemos, y bueno, por mi parte eso es todo. Espero que todavía tengamos oportunidad de responder, aunque sea una pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la información y sobre todo cubrir tantos tópicos, o sea, el número de virus en este periodo de tiempo. Y no solo eso, o sea, los puntos que se tocaron, ¿no? Sobre todo aquí yo añadiría en la profilaxis por vacunación en SARS-CoV-2, que no se olvide que uno sí puede infectarse, pero se reduce la severidad de la infección y la posibilidad de la muerte, ¿no? Sí, exactamente. Son vacunas que no previenen la infección, pero sí las formas severas, ¿no? Posiblemente las de RNA, Moderna, Pfizer tengan o tuvieron en su momento con las primeras variantes del virus la eficacia como para inhibir la infección, pero actualmente pues son útiles para reducir las formas graves, porque la variación antigénica del virus ha sido muy importante a lo largo del tiempo por la continua transmisión. Y bueno, ahí quisiera hacer énfasis que ahora que ya se dijo que podemos andar sin cubrebocas en espacios abiertos, creo que eso debería de respetarse, para que únicamente en espacios abiertos las personas estén sin cubrebocas, siempre y cuando no haya mucha gente alrededor, pero en espacios cerrados sí debería de seguirse usando, porque entre más se transmita el virus,
se seguirá replicando en las personas y con ello seguirán acumulándose mutaciones, dando lugar a nuevas variantes virales. Y no sabemos qué tipo de variantes vayan a surgir, con qué capacidades de virulencia y sobre todo que van a seguir siendo resistentes, digamos, a las vacunas o presentando tanta variación que la eficacia de las vacunas se va a ir perdiendo de manera constante y progresiva. Ok, bueno, aquí voy a leer algunos, le desean buenos días, Luz Gracias, Martínez, María del Carmen Ávila Lozano, Cristina Flores, gracias, también mencionan que gracias felicidades por esta conferencia genial. gracias. Le mandan también algunos memes, bueno, no, algunas emojis que le agradecen la conferencia. Hilda Víctor le saluda también, Sandra Alonso de la Torre, Maritoña Ramírez, Brian Alejo, todos nos están saludando y también le mencionan que fue una excelente conferencia. Gracias. También tenemos algunas preguntas. Estas van encaminadas hacia la vacunación de influenza. Por parte del canal Terrorbox nos dice, buenos días, excelente ponencia, doctora. ¿Usted sabe si puede darnos influenza aún estando vacunados? Podría ser, la eficacia de la vacuna contra influenza es de aproximadamente 50-60%. Eso quiere decir que sí podría suceder que las personas adquieran la infección. Pero otra vez, como en el caso de SARS-CoV-2, estamos hablando de la infección, pero sí protege contra las formas graves de influenza. O sea, es poco probable que alguien desarrolle una neumonía. ¿Sí? Entonces sí podría una persona enfermarse por el contagio en la comunidad. No. Y bueno, eso sería en general. Uh-huh. También hace un seguimiento a su pregunta. Bueno, nos escribe, ¿cuál es la importancia de vacunarse cada año? Bueno, el virus de influenza, por su tipo de genoma que tiene, y además por ser un virus de RNA, muta con mucha frecuencia y con ello van cambiando sus proteínas, se van modificando sus antígenos y por eso es que la respuesta inmune digamos, de un año ya no va a identificar o a neutralizar a los virus del siguiente año porque ya acumularon mutaciones y con ello cambiaron la estructura de sus proteínas, sobre todo de la hemaglutinina y la neuraminidasa. Entonces, por eso es que hay vigilancia contra influenza en casi todos los países del mundo. Se van monitoreando los virus de influenza que están circulando y se predice cuáles son aquellos que van a estar transmitiéndose durante la temporada invernal y se preparan las vacunas con base a esta predicción. Entonces, otra vez, como el virus muta tan frecuentemente y además puede haber eventos de recombinación porque al tener un genoma segmentado, esos segmentos virales se pueden mezclar y dar lugar a nuevos virus, pero estos serían con potencial pandémico. Entonces, siempre, cada año, se tiene que preparar una nueva vacuna por esta variación tan frecuente. La denominada reorganización o shift antigénico. Ajá. Así es, el shift antigénico o reordenamiento de los segmentos genómicos. Uh-huh. Tenemos una pregunta por parte de Citlali García, en la cual nos escribe, ¿de qué manera se pueden tratar los virus respiratorios estacionales? Tratamiento en general es sintomático. Los estacionales, pues estamos hablando también de coronavirus, metaneumovirus, incisional respiratorio para influenza. Son virus estacionales que se pueden transmitir en individuos sanos. Las infecciones se van a autolimitar. Sí, puede ser que se desarrolle un resfriado común con los síntomas que mencioné en la tabla, pero se va a autolimitar o si no, se pueden
se pueden administrar, preferentemente por receta médica, por supuesto, antihistamínicos para controlar las rinorreas, paracetamol para controlar el malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular si se desarrollara, pero después de una semana esto se va a controlar, la persona va a dejar de tener síntomas. Ok. Bueno, también nos comentan, bueno, muchas felicidades por este ciclo de conferencias y Mar Toledo nos menciona que se aportó información muy importante durante el transcurso de esta conferencia. Gracias. Entonces, Bueno, ya como para concluir, bueno, les agradecemos mucho al auditorio, también a usted, doctora, por estar con nosotros. No gracias. pierdo la oportunidad para también invitarlos a la siguiente conferencia que se llevará a cabo el lunes, sería nuestra 7ª conferencia, y el tópico a tratar sería virus causantes de hepatitis. Así que no falten. Muchas gracias Gracias. a todos.